Buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Es un milagroso escucharlos. ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Bien, profe, ¿cómo está usted? Pues muy bien, bendito sea mi Dios. ¿Qué pasaría con las otras víctimas que no las veo? Don Por Javier, no es ejemplo, solo. Fanny me escribió hace un momentico que no puede conectarse porque tiene un imprevisto con el trabajo, y entonces que no Ajá. ha salido y ella no se puede conectar esta tarde. ¿A Fanny? Sí, Fanny. Ok. ¿Y el otro individuo? No, de José no sé, supongo que debe estar terminando turno, pero de pronto se conecta más ratico. La verdad no sé. Esperémoslo unos 5 minuticos a ver, ¿vale? O unos 3 minuticos más bien, ¿vale? Sí, señor. A ver si nos llega.
Bueno, mientras llega el caballero, entonces trabajemos, aunque sean nosotros, sí o no, porque ¿qué más hacemos? ¿Para qué los hago así? Ah, vea, lo sé, ¿qué tal? Si no habla así, entonces no se aparece. Hola, don Javier Ramos. Ah, es que está doble. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien o no? Bien, profe, aquí corriendo, acabando de llegar. Ah, bueno, pero bien, esa es la cuestión. Así como dice, eso es de... Toda esta cosa es de sacrificarse uno un poquito, pues le toca a uno porque qué más, ¿sí o no? Sí, señor. Que hay que hacerle eso así para atrás ni para coger impulso, como decía mi abuelito. Sí, señor. Muy bien, entonces aquí tenemos a don Javier, ya doña Lida. Muy bien. Ojo esto, ayer estábamos hablando fundamentalmente, ¿cierto? Hablamos un poco de cosas que se cansaron, pero decíamos que cuando nosotros estábamos hablando de lo que es el ciclo de la obligación tributaria, hablábamos que fundamentalmente, ¿cierto? Esto es como todas las cosas de la... No, todo tiene un ciclo. Entonces estamos hablando de la creación, el nacimiento, la determinación, la extinción, ¿cierto? Y dentro de la extinción alcanzamos a hablar del pago, ¿correcto? Sí, profe. Muy bien. Y ahí vamos a hablar, perdón, de la compensación. Pero antes Sí, me señor. toca ponerles aquí el de la motivación de hoy, a ver si de pronto se me motivan los otros, porque qué cosa tan irregular, ¿sí o no? Sí, profe. No, y es que como hoy es día de pago, yo dije, no, esto es como están de día de pago que ya se conectan. Pero bueno, enos aquí nosotros los responsables. Sí, profe. Entonces vamos a mirar acá. Un momentico, a don... Ahora es ahorita. ¿Ya está viendo mi pantalla? Ya está cargando, profe. Ya, ahora sí. ¿Qué dice aquí? ¿Cómo tener alta inteligencia emocional? Vamos a mirar a ver cómo nos motiva eso, ¿sí o no? Señor. Muy bien. Entonces, volumen, ¿me avisa? Ahí está bien, profe. Presentar a continuación Ok. metáforas reales, de seres humanos reales, para que ustedes me ayuden a descubrir estos personajes a lo largo de esta charla. Les voy a presentar la historia de seres humanos metafóricos que nos dan una lección de vida, que nos inspiran sus biografías para que nosotros nos hagamos ciertas preguntas que tenemos que hacernos esta mañana. Va el primero de ellos. Se llama Mandela. Está vivo actualmente Mandela. Pero ¿cuál es la historia de Mandela? La historia de Mandela, fíjense bien, fue encarcelado cuando tenía 46 años de edad. Lo metieron a la cárcel porque estaba en contra del apartheid en Sudáfrica, estaba en contra de la marginación de los negros. Le dolía mucho el estado de los negros, pero a los 46 años lo agarran preso y lo condenan a muerte. Luego le conmutan la pena a cadena perpetua, o sea, más ligero la cosa. A su esposa, fíjense qué interesante, a su esposa, durante 21 años de cárcel, no le puede tocar la mano, está atrás de un cristal. Y cuando sale 27 años después, la mujer se muere. Qué poca madre, ¿no? Destino, mala suerte. Pero ¿qué sucede? Después de los 27 años, a los 73 años sale de la cárcel, 73, y lucha con una obsesión, con una pasión, con una entrega, hasta que vence el apartheid y surge la nueva Sudáfrica. Él les decía a las gentes, ¿quieren seguir iguales? Métanse en las cantinas, emborráchense, sigan iguales, pero ahorita, si queremos sacar adelante, pongámonos a trabajar, a estudiar, a instruirnos, salgamos adelante. Aquí la pregunta, ¿quién habrá educado a Mandela?
¿Quién habrá educado a Mandela? ¿Quién lo educó? Sería la gran pregunta. Lo tenemos aquí en la pantalla. ¿Quién lo educó? Una mujer que nace en 1880. Una mujer que a los 19 meses, después de una altísima temperatura, queda sorda y ciega. Y por consecuencia, muda. Si eres sordo, no puedes hablar. Sordo, mudo y ciego. Helen Keller, la mujer que se queda sorda, muda y ciega. La mujer que después de vivir en ese estado, fíjense qué belleza, en el año de 1903, estando en la universidad, escribe su primer libro, ensayo, que se llama Optimismo. Optimismo. ¿Podría yo ser la persona tirada en el piso, lamentarme de todos, odiar a todos, maldecir a todos? Y su primer trabajo, fíjense ustedes, a los 23 años, se llama Optimismo. ¿Por qué? Porque para Helen Keller el optimismo es, fíjense bien, el mayor valor moral. Ahora creemos que el optimismo es tomarse de las manos y empezar a cantar, vamos a ganar dinero y pendejadas de esas, ¿sí? ¿Sí? No, estamos hablando del verdadero valor moral, el coraje moral para vivir. Helen Keller, la mujer que, fíjense, dio 9 veces la vuelta al mundo en giras dando conferencias. Una mujer que visitó 34 países. Una mujer excepcional que nos dio un testimonio con su última obra, la más grande, que se llama La apasionante aventura de vivir. ¿Quién escribió? La apasionante aventura de vivir. Mi vida. ¿Quién está escribiendo? ¿Quién habrá educado a Helen Keller? Ahora sí, sabemos quién la educó. Anne Sullivan la educó. Anne Sullivan, ahí la ven en la fotografía, Anne Sullivan. ¿Cómo le enseñó a hablar a Anne Sullivan? Fíjate qué curioso. Préstame tu mano. Anne Sullivan, la mano de la señora, ¿la están viendo? Tomaba con su mano Anne Sullivan y las palabras las iba deletreando en la palma de la mano. Y así le fue enseñando y se sentaba en la aula, en la universidad, y ella, toda la clase, lo que nosotros decimos como profesores, ella lo iba escribiendo en la mano de Anne Sullivan. Y Anne Sullivan, Helen Keller, llegaba a su casa y lo pasaba a su máquina de escribir. Hacía su resumen de la información que le había dado Anne Sullivan en la mano. Así aprendió a escribir. Y así terminó y se graduó en la carrera de literatura. Solamente con el tacto de Anne Sullivan, su maestra. Pero van a preguntar, ¿y quién es Anne Sullivan? ¿Saben cuándo le entregaron? Le entregaron una fierecilla, una escuincla, berrinchuda, odiosa, pateadora, todo lo peor. Y le dice a Anne Sullivan, ayúdanos a educarla. ¿Pero quién era Anne Sullivan? ¿Una gran maestra? No, una niña de 20 años de edad. De padre alcohólico y golpeador. Su madre muere de tuberculosis a los 8 años de edad. Anne Sullivan, esa niña de 20 años, le enseña a vivir a Helen Keller. Empezó a los 7 años. Y empieza a desarrollarla. Y le dice a alguien, el día que tú te mueras, Helen Keller también se va a morir. Dijo, entonces no sirvió de nada lo que le enseñé. Y muere y sobrevive Helen Keller 25 años más. La pregunta es, ¿quién habrá educado a Anne Sullivan? ¿Quién habrá educado a Anne Sullivan? Ahora entremos a otro personaje que todos ustedes conocen. Pero ¿quién es Christopher Reeve? Es un hombre, estaba en el pináculo de la fama, ¿sí o no? Era guapo, guapísimo, ¿verdad? ¿Sí? Buen tipo. Estaba en el mejor momento de su vida. Tenía 43 años con el accidente. El hombre estaba en la fama, en la presencia, en la escultura, en la forma, tenía todo el mundo a sus pies. Y resulta que en el año de 1995 se cae de un caballo y queda paralizado completamente del cuello hacia abajo. Le funcionan 2 cosas nada más, el cerebro y el corazón. Tiene que vivir con un aparato indexado para poder respirar. No puede respirar. Y el hombre intenta suicidarse. Y su mujer habla con él y le dice, no, mi querido Christopher, tú vales por lo que vale tu corazón y tu cerebro. No vales por tu cuerpo. Y Christopher Reeve pide que le retiren el aparato de respiración para intentar por primera vez respirar 10 veces seguidas. Para él es humillante, terriblemente humillante, que tarden 3 horas diarias en asearlo, limpiarlo, cambiarlo. Imagínate, después de haber sido Superman. Y Christopher Reeve decide que el resto de su vida, el resto de su sufrimiento, va a ser un mensaje de optimismo para el mundo.
y se dedica a dar pláticas, a crear fundaciones. Finalmente muere en el año de 2004, pero yo creo que su vida merece el mejor Oscar de la Academia. Su propia vida. Hizo de su vida una aventura de amor. Sus últimos 10 años fue para entregarse a los seres humanos. Christopher Reeve, ¿quién lo educó? Nadie lo sabe. Y podríamos aquí seguir una gran lista, por ejemplo, Víctor Frank. Víctor Frank, ya anótenlo porque es muy importante, Víctor Frank. Víctor Frank vivió 4 años en un campo de concentración en calidad de prisionero. Víctor Frank, fíjense bien, escúchenme muy bien, nos aportó en la conducta humana, en mi opinión, lo mejor a nuestra generación. Nos dio el secreto a través de la logoterapia, la tercera escuela psiquiátrica de Austria, de Viena, a nivel mundial, nos entregó el mayor secreto para cambiar de vida. ¿Saben cuál es? Cambia de actitud. Cambia de actitud. Esa es la logoterapia en esencia. ¿Por qué? Porque él dijo, tú puedes decidir lo que le llamó la libertad íntima o última del ser humano. Tú me odias, tú me golpeas, tú me arrastras y yo decido amarte. Entonces decía Víctor Frank, me podrán amenazar de muerte, maltratar, me le hicieron una operación abierta sin anestesia. Decía, yo decido al final cuál va a ser mi actitud. Mandela se fue a despedir después de 27 años de sus carceleros y les dijo, les vi el aspecto humano y bondadoso. ¿De dónde sacaron? ¿Quién educó a Víctor Frank? Konosuke Matsushita, el empresario más grande del siglo XX según la Universidad de Harvard. El hombre que logró hacer una fusión espiritual corporativa, darle una misión al que trabaja en una empresa, darle el amor a la camiseta. El hombre que hizo una realidad de una empresa que fracasó muchas veces, 2 guerras mundiales. El hombre fue tan tenaz en manejo de valores que se le ha declarado el mejor empresario del siglo XX porque le dio espíritu a la empresa. No mano de obra, espíritu de obra. ¿Cómo tener espíritu de obra en las empresas? Podemos hablar de un hombre, Lance Armstrong, ustedes lo conocen, está vivo actualmente, ha ganado 7 veces el Tour de Francia. Este hombre tuvo leucemia, es más, nos invadió el planeta con la pulserita amarilla. ¿Se acuerdan? Lance Armstrong, bueno, venció el cáncer. El año pasado, en el último año, este dato me lo dieron ayer, ganó nada menos que la cantidad de 28 millones de dólares. O sea que además de que se recuperó, se hizo millonario. O sea, las dos cosas juntas, o sea, jodido y rico. ¿Sí? Entonces el tipo le encontró un concepto, Josué Carreras, el famoso cantante español, el hombre que le dio cáncer, el hombre que tenía leucemia, el hombre que tenía que tener un trasplante de médula, ese hombre que estaba realmente ya acabado y que decía, y que enfrentó al personaje, al gran cantante de ópera, lo enfrentó precisamente con el ser humano. Y dice, lo mejor que me ha pasado ha sido el cáncer. Ahora ya sé lo que es un atardecer. Lo que es compartir una copa, de tener un amigo, la conversación. Me dio la sensibilidad, al borde de la muerte, para aprender a vivir. Eso fue lo que hizo nuestro amigo José Carreras. Y tenemos a alguien que es maravillosa, que se llama Gaby Brimer. Gaby Brimer, una mujer mexicana que a mí en lo personal me ha impactado muchísimo su vida. La conocí en vida, ya murió Gaby Brimer, y le hice un homenaje precisamente en el Auditorio Nacional. En alguna ocasión llegó un amigo, medio deprimido a mi oficina, y me empezó a platicar su tumulto y gravísimos problemas. Y le saqué una carta. Le dije, léela, por favor. La terminó de leer y me dijo, Miguel Ángel, no sé para qué me la dices. Están pidiendo un donativo y que colabores en una conferencia y que ayudes a no sé qué obra. Ve quién lo firma. No, la firma no la puedo entender. Es una huella digital. Era una huella digital. Lo único que podía manejar Gaby Brimer era su pie derecho, el dedo gordo. Nada más. Con ese dedo estudió una carrera. Con ese dedo, parálisis cerebral. Y con ese dedo, recuerden que la parálisis cerebral te funciona tu cerebro perfectamente bien. Nada más que no puedes controlar tus movimientos locomotores. Entonces, sencillamente tu movimiento es incontrolable. Entonces la pobre mujer nada más podía mover un solo dedo. Con ese dedo estudió la primaria. Con ese dedo estudió la secundaria. Con ese dedo fue a la universidad. Con ese dedo fundó una empresa para rescatar, una fundación para rescatar niños que a los papás les da pena, les da vergüenza que los vean porque tienen parálisis cerebral. Y la firma de esa mujer era sencillamente su huella. ¿Qué es la parálisis cerebral? Imagínate un niño en un aparador lleno de dulces y de juguetes y que quisieras tocarlos todos, pero que no puedes, tiene un vidrio, te lo impide.
Quiere cantar, quiere bailar, quiere gritar, quiere hacerlo todo lo que hace todo el mundo, pero él no lo puede hacer. Gaby Brimer, con un solo dedo, logró precisamente hacer toda una vida. ¿Saben qué me han demostrado los discapacitados? Escuchen bien lo que les voy a decir. Cada vez que conozco un discapacitado triunfador, no deprimido, triunfador, me muestra mi propia incapacidad. Todavía nos falta una moneda para ser felices. Toda la vida. Y los que ya no tienen más monedas que las que tienen, tienen que aprender a vivir con esas monedas. Axioma, ¿eh? Hay que aprender a ser feliz, no con lo que tenemos. Hay que aprender a ser feliz con lo que no tenemos. Esa es la gran diferencia. Aprender a ser feliz con lo que no tenemos. A todos nos falta algo para ser feliz, ¿sí o no? Y resulta que algo que nunca encontramos y se nos escapa de las manos. Las famosas 99 monedas. Nos falta una para las 100 y a todos nos falta una. Pero ¿acaso quién nos educó para ser felices? Y regreso otra vez al concepto. ¿Quién educó a todos estos? Para tener la determinación que tuvieron. El optimismo, por favor, y lo quiero remarcar, el optimismo es el auténtico coraje espiritual. Todas estas gentes que les acabo de pasar aquí, ¿eran optimistas o no? Optimistas profundamente, como lo fue Miguel Hidalgo, como lo fue Simón Bolívar, como lo fue Aristóteles, como lo fue Séneca, como lo fueron tantos que han marcado. ¿Quién ha escrito la historia positiva de la humanidad? Alerta, los optimistas. ¿Qué es el optimismo? Una postura, una actitud de vida. Es una actitud de invencibles. Solamente los optimistas son invencibles. No los vences con nada. Y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, hasta que logran triunfar. No los vence nadie. Si quieren ponerse un propósito para lo que resta del año, digan, de hoy en adelante, voy a esperar lo mejor. Voy a ser el más optimista del mundo. Por favor, ya no nos dejemos contaminar con tanta mugre que nos entra al cerebro. ¿Cómo lo vieron? Profe, es real todo lo que dice. Eso es cierto. ¿Sí? Cada vez que veo que veo un incapacitado triunfador, pues uno como que se ve la propia incapacidad que tiene, ¿no? ¿Listo? Sí, Todo toca tener decisión y hacer las cosas. Así ¿Ok? es, profe. Bueno, Sí, profe. muy bien. Entonces, sigamos en lo nuestro y ya. Ahorita, recuerden lo siguiente, mire, uno de los cambios, de pronto les alcancé a comentar que la ley 1607 de 2012 fue la primera, donde se habla de la primera reforma estructural, una cantidad de cambios que hoy en día están vigentes, ¿cierto? Han pasado a través de la 1739, de la 1816, de la 1943, de la 2010 y siguen vigentes. Entonces es importante también no estar más o menos enterado de qué se incluyó ahí, ¿cierto? Y pues ahorita les vamos a mirar una cosa bien interesante. Entonces, pero primero, entonces continuemos con nuestro tema que era la compensación, ¿correcto? Si alcanzamos a hablar de compensación, ¿algo no? Sí, profe. no, apenas No, el solo título. el título. Ah, bueno. Entonces colocamos ahí que 2 puntos. Es una forma de extinción de la obligación tributaria que se caracteriza porque los dos sujetos de la obligación, que se caracteriza porque los dos sujetos de la obligación, coma, son al mismo tiempo deudores y acreedores. Y en estas condiciones pueden compensar activos y pasivos, y en estas condiciones pueden compensar activos y pasivos, coma, hasta el monto de la obligación de menor cuantía. Punto seguido.
En materia de impuestos, se acepta en dos casos. Dos puntos primero. Cuando el Estado es deudor de los contribuyentes, cuando el Estado es deudor de los contribuyentes, a través de títulos de deuda pública. Entre paréntesis colocamos, en estos queda establecido si sirven para pagar impuestos. Muy bien. El segundo caso es, entonces, punto aparte, segundo o dos. Cuando el contribuyente es deudor de un impuesto, cuando el contribuyente es deudor de un impuesto, otra cosa no sé, coma, pero tiene saldos a su favor, por otros tributos. Punto seguido. El requisito es que los dos impuestos deben ser manejados por la misma entidad. El requisito es que los dos impuestos deben ser manejados por la misma entidad. ¿Listo? Entonces, ojo a lo siguiente. Resulta que si nosotros vamos a ver el plan único de... ¿Sí están trabajando con el plan de cuentas o no están trabajando con el plan de cuentas? Cuéntenme. Sí, señor. Sí. Listo. Ustedes allá en el plan de cuentas van a encontrar, allá, por ejemplo, en el primer caso dice que cuando el Estado es deudor del contribuyente a través de títulos de deuda pública. Si ustedes miran en su catálogo de cuentas o en su PUC, la cuenta 1255, ustedes van a encontrar que se llama inversiones obligatorias, ¿correcto? Y en esas inversiones obligatorias vamos a encontrar, si mal no me acuerdo, tres, que son bonos de financiamiento especial, los bonos de financiamiento presupuestal y los bonos BDSI, bonos de desarrollo social y seguridad interna, que fueron los últimos que colocaron ahí, que fueron los de Uribe, ¿correcto? Entonces, en esos bonos queda establecido, ¿cierto?, si sirven o no para pagar impuestos. Generalmente, pues con eso uno paga impuestos. ¿Listos? Sí, señor. Bueno, En el segundo caso, ¿cierto? Dice que cuando el contribuyente es deudor de un impuesto, pero tiene saldos a su favor por otros tributos. Entonces, por ejemplo, miremos aquí una cosita. A ver. Yo tengo, ¿cierto? En la contabilidad o en el plan de cuentas voy a encontrar una cuenta que es la 135520, ¿cierto? Hay una cuenta ya que es la 135520, ¿cierto? Y se llama sobrante en liquidación privada de impuestos, por ejemplo, ¿correcto? Voy a ponerle aquí el nombre. Sobrante en liquidación privada de impuestos, por decir algo, ¿cierto? Entonces, en esa cuenta, ¿cierto? Ya establecimos que la 12 es cuando el gobierno, ¿cierto? Allá tengo unos bonos y yo puedo pagar para compensar. Ahora,
De pronto a mí me dio, voy a decir que tengo aquí una 1355-2004, ¿cierto? Y que ese sobrante que tengo ahí es por renta. Digamos aquí que es de renta y complementarios, por decir algo. Muy bien, entonces renta y complementarios. Y entonces observen lo siguiente. Voy a decir, ¿cierto? Vamos a mirar que acá estos sobrantes son de, pongámosle 500.000 pesos para no hablar tanto. Listo. Entonces recuerden que generalmente este señorito aquí, pongámosle eso. Este es el nivel inferior, ¿cierto? Este nivel que tenemos acá, simplemente lo que hace es, como lente está, ¿no? Un borde, digámosle que con este sí, para que quede así y sepa. Entonces, todo lo que venga aquí, entonces él me lo va a acumular aquí, ¿cierto? Entonces voy a decir básicamente que esta es la sumatoria de esto y que son 500.000 que tengo como saldo a favor, ¿cierto? Sobrante y liquidación privada de impuestos y tengo de renta y complementarios. Ahora, ¿qué pasa? Voy a la cuenta 24, vámonos aquí, 2365, que la conocen creo que más. Entonces a 2365 eso se llama retención en la fuente. Sí. Y esa retención en la fuente, cónchale. Esa retención en la fuente pues también tiene sus características. Pues bueno, vamos a decir aquí que tiene la 236540, ¿cierto? Y decimos aquí que son compras, por decir algo. ¿Listo? Entonces yo estoy debiendo, pues la empresa está debiendo, ¿cierto? Vamos a decir que está debiendo aquí 300.000. ¿Listo? Entonces, aquí en este caso dice que yo puedo compensar, ¿hasta cuánto? ¿Cómo dijimos? El monto de menor cuantía. ¿Cuál es el monto de menor cuantía ahí? Los 500. No, el de menor cuantía. ¿Cuál será? ¿Cuál es el valor del menor? ¿300 o 500? Bueno, sí, pues es que no se veía bien el número. Los 300.000 pesos. Me espera un momentico, entonces se lo coger para compartir, que es que está como medio... Cuando yo escribo, entonces se nos pone así como medio pálido. Entonces, compartir nuevamente acá. Tenemos esto y tenemos esto. ¿Listo? ¿Ahora sí mejor? Ahorita Más o menos. Tocaría agrandarlo un poquito, profe. lo que sea. Señor, espera un momentico, lo agrando. Estoy aquí. Muy bien, entonces aquí agrandémoslo un poquitico acá y pongámoslo acá con Eso sí, ya un poco mejor, profe. esta china. ¿Qué tal? Compartir y aquí lo tenemos ahí mejor y entonces aquí lo tenemos. ¿Listo? ¿Mejor ahí? Sí, profe, ya, mejor. ¿Listo? Entonces observen que ya tenemos, ¿cierto? Vamos aquí a ampliar esta vaina. Me dice que fundamentalmente, ¿cierto? Yo tengo un saldo a favor. Recuerden que esto es un 1, que es un activo, y tengo un pasivo, ¿correcto? Sí, señor. Entonces, yo, como tengo aquí un sobrante en renta, yo puedo compensar, ¿cierto? Este valor con este, ¿cierto? Los 500 con los 300, y me quedaría a mí un saldo a favor, o sea, que me lo devuelve la DIAN, ¿cierto? Simplemente de 200, ¿cierto? Sería este señor menos este señor. Y ahí no hay ningún problema. O sea, lo puedo compensar y podría solicitar como devolución ese valor. ¿Listo? De pronto ustedes han escuchado la palabra de solicitud de devolución y compensación. Entonces yo compenso una parte del impuesto y la otra parte, pues solicito que me la devuelvan. ¿Ya se puso borroso otra vez? No. Se me está compartiendo. Ya se lo estoy compartiendo para que lo... ¿Ya está viendo la pantalla? Sí, señor, ya. Claro, entonces ahí, este Sí, sería el señor. saldo, ¿cierto?
que me devuelve, entonces digamos, este sería objeto de devolución. La DIAN me devuelve este valor. ¿Listo? No había ningún problema ahí porque la norma dice que usted lo puede. Y dice que hasta el monto de menor cuantía. Entonces, compenso esto. Muy bien. Ojo a lo siguiente. Resulta que, vamos a decir que ya no es, yo no tengo retención en la fuente, sino lo que tengo, vale, por acá. Listo. Vamos a decir que lo que yo estoy debiendo es 24.12 y 24.12.05, por decir algo. Entonces acá voy a decir que esto es impuesto de industria y comercio, por ejemplo. ¿Listo? Impuesto de industria y comercio, y esto pongámosle el mismo título para que no, para no estresar, ¿cierto? O le digo vigencia fiscal corriente, por decir algo. Muy bien. Ojo a lo siguiente. En este caso, ¿sí? Yo tengo aquí un saldo a favor en renta y tengo por acá una cuenta o un saldo en contra, pero a pagarle a la Secretaría Distrital. Entonces, miren, esto es con la DIAN y esto es con la Secretaría de Hacienda Distrital. Entonces, lo que me dice es que en este caso, No aquí aplica. tengo en este caso mi DIAN, correcto, no lo aplica. ¿Por qué? Porque son Porque es entidades que diferentes. es correcto. ¿Listo? Porque son, por eso dice que el requisito es que los impuestos o los tributos deben ser manejados por la misma entidad, ¿correcto? Señor. Vamos ahí el colorcito. Listo. Entonces, en este caso, no puedo. ¿Qué tendría que hacer? Pues más bien solicitar, ¿cierto? Que me devuelvan esto. ¿Listo? Obviamente, pues cumpliendo todos los requisitos que exigen. Y una vez me los devuelvan, pues pagar este valor con todo y intereses. Eso si no me sancionan antes, ¿no? ¿Está claro? Sí, señor. Sí, profe. Muy bien. Entonces, espérenme una vez aquí, ya dejamos de compartir este señor. Y yo le coloco aquí. Muy bien. Entonces, es para tener eso claro. La otra forma, ¿cierto? De extinción. Entonces, pongámosle, habíamos hablado de A, pago, B, compensación. Coloquemos C o como lo quieran colocar. Condonación. Entonces decimos que, dos puntos, consiste en que el Estado puede perdonar algunas deudas que por motivos relativos a la insolvencia del contribuyente, o ineficacia en la acción de la administración, no pueden ser cobradas. Punto seguido. La administración tributaria tiene facultades, pero, digamos, tiene facultades propias, ¿correcto? Tiene facultades propias
pero a título individual. ¿Listo? ¿Eso qué es? Pues fundamentalmente, recuerden que la acción, digamos, tanto de la TIAN como la Secretaría de Hacienda, pues una de sus acciones o sus funciones está en recaudar los tributos, administrarlos, ¿correcto? Ellos deben y resolver todos los problemas que se presenten con relación a los que ellos están, digamos, a las facultades que tienen respecto a esos tributos. Y obviamente, pues también tendrán un tiempo para hacer esos cobros, ¿correcto? ¿Qué pasa? Entonces, recuerden que una cosa es el tributo y otra cosa es los intereses y las sanciones que en un momento determinado se establezca la IAT o establezca la Secretaría de Hacienda. Entonces, de pronto, si hay un contribuyente que no tiene, definitivamente ya no tiene con qué pagar, ¿cierto? Pues de pronto puede ser que la administración tributaria le condone, pero ¿qué le condona? Parte de esos intereses o parte de las sanciones, más no el impuesto. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, profe. ¿Listo? Porque la acción, o sea, la atribución propia de la administración está basada en lo que está administrando, ¿correcto? Pero el tributo no, digamos, el tributo se paga es porque hubo una ley del Congreso o una ley como veíamos antes de la Asamblea o una ley del Consejo, ¿no? ¿Estamos ahí? Entonces, ¿qué pasa? Que la cuestión de esas condonaciones, ellos no tienen autoridad para eso, ¿cierto? Entonces entraría el siguiente caso, ¿cierto? Que se llama, digámosle, de amnistía. La amnistía. ¿Se han escuchado alguna de esa palabra o no? Sí, es como si no le cobraran, o bueno, es como si La lo... amnistía tributaria, le dicen. Hay una amnistía tributaria, entonces todo el mundo corre a pagar. ¿Cuándo? Hasta tal fecha, y uno siempre corre el último día, ¿sí o no? Y entonces, y entonces muchas veces se le vence la fecha. Hasta ahí de pronto me corto con esto. Ojo a lo siguiente. Entonces, amnistía es una forma, 2 puntos, ¿cierto? Es una forma de condonación a título general, coma. Es una forma de condonación a título general, coma, es decir, coma, a todos o a un sector de contribuyentes, a todos o a un sector de contribuyentes de un impuesto, coma, mediante el cual, o mediante la cual, más bien, mediante la cual, el contribuyente puede revelar su auténtica capacidad contributiva que ha estado oculta o alterada con anterioridad. Lo que estábamos hablando ayer, ¿se acuerdan que decíamos si el terreno costó 100, pero ya hoy me vale 1000, ¿sí o no? Yo debía haber estipulado que ese terreno costaba era 1000 o no, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profe. Eso, por ejemplo, entonces dice, revele su auténtica capacidad contributiva. Entonces, por eso es que en su momento estaba la cuenta 19 y la 38, ¿cierto? La 19 que son valorizaciones y la 38 superávit por valorizaciones, ¿cierto? Para hacer los registros en esas cuentas cuando yo tenía, digamos, alguna valorización o estaba ocultando, ¿cierto? De pronto en realidad cuál era el costo o el valor comercial, digamos, del bien que yo poseía. Ahora, de pronto ustedes, que eso es como viejito, ¿no?
uno de pronto se acuerda de que le decían, ahorita hay una valorización, ¿cierto?, de los terrenos. Entonces usted, generalmente usted tiene su lote, ¿cierto? Pero el Estado le sugiere, ¿cierto?, que vaya ajustando ese valor que tiene en su lote. Muchas veces entonces uno se hace ese loco y cuando pronto lo va a vender, tiene un problema complicado porque se le crece el valor de la utilidad o de la ganancia, ¿cierto? Y le aparece la famosa ganancia ocasional. Y en esa ganancia ocasional pues tiene que pagar el 20%. Entonces es lo que a veces no les gusta a las personas. ¿Listo? Pero no se han dado cuenta que la falla de quién fue. De uno mismo, ¿no? Por no haber actualizado los valores. ¿Estamos? Sí, profe. Muy bien. Entonces decíamos que puede revelar su auténtica capacidad contributiva que ha estado oculta o alterada con anterioridad. ¿Listo? Muy bien. Sin que ello le origine sanciones, sin que ello le origine sanciones. Punto seguido. Esta figura requiere una ley del Congreso, ¿correcto? O sea, para poder hablar de amnistía, debe haber una ley del Congreso. Por eso es que usted de pronto, eso hace más o menos unos 2 años, veía uno como por la 30, unos carteles que decían que pague, póngase al día en sus impuestos. Tienen una reducción de los intereses del 80%, de intereses y sanciones del 80%, que si paga tal fecha entonces va a tener el 60% y si paga en otra el 40%, etcétera, etcétera. Hasta que en un momento determinado ya no tenía ningún descuento de la sanción. ¿Listo? No había ninguna amnistía en esa sanción. ¿Estamos? Entonces debe haber una ley. Y por eso es, además que esas amnistías quedaron muy restringidas en la legislación, perdón, en la Constitución del 91. Porque antes yo me acuerdo que uno le decía a una persona, mire, usted está colgado en los impuestos, estamos debiendo tantos años. Ah, no, eso esperemos un momentico que eso, la amnistía, a ver cómo nos va. Entonces, ya digamos, las personas se acostumbraban a que siempre el Estado, al final, ¿cierto? En esas famosas reformas o sacaba una ley y comenzaba a amnistiar y hubo mucha gente que evadió mucho impuesto. ¿Listo? Muy bien, entonces coloquemos E. Nulidad y revocatoria. Otra forma de extinción de la obligación, ¿no? Nulidad y revocatoria. Entonces decimos que, 2 puntos. Se refiere a que el contribuyente, puede tratar de dejar, escúchenme bien, ¿no? Puede tratar de dejar sin efectos jurídicos los actos administrativos o jurisdiccionales, por medio de los cuales se liquidan los impuestos. Coma, alegando, como siempre, ¿sí o no? Que se ha dejado de tener en cuenta algunas formalidades, alegando que se han dejado de tener en cuenta algunas formalidades legales o porque se ha violado la ley. ¿Listo? Generalmente, ¿quién está detrás de esas nulidades o revocatorias? No, no sé. Casi siempre los abogados, ¿no? Que son los que están ahí al día en las cuestiones. Entonces, uno cuando tiene un asesor tributario o un abogado, ¿cierto? Que es el que lo cubre la parte legal de tributaria, ¿cierto? Entonces, de pronto dice, mire, ya salió esta norma, pero esta norma es ilegal.
¿cierto? O es inexequible, o bueno, comienza a hablarle a uno y entonces de pronto dice, ya hay una demanda y entonces a veces prosperan esas demandas, ¿correcto? Ah, bueno, profe. Eso es lo que llama nulidad, pues, entonces uno pide la nulidad o que se revoque, ¿no? ¿Se acuerda cuando hablan también, de pronto la palabra de revocatoria, ustedes han escuchado sobre todo las revocatorias de los mandatos de los presidentes, ¿se acuerdan de esas palabritas, no? Vamos a hacer revocarla, o de los alcaldes, ¿correcto? Sí, eso sí. Eso es básicamente esa cuestión, ¿cierto? Básicamente es decir, mire, revocamos ese señor o ese mandato o esa ley, lo que sea, y obviamente pues cumpliendo unos requisitos, ¿listo? Muy bien, y el F se llama la prescripción, que es la otra forma de extinción de esa obligación tributaria, ¿correcto? Y simplemente decimos que dos puntos, es una figura en la cual la administración tributaria está circunscrita a un lapso de tiempo determinado para poder ejercer sus acciones, tanto de liquidar el impuesto como de recaudarlo. ¿Listo? Entonces, entre paréntesis, coloquemos administración de impuestos, 3 años. ¿Listo? Ojo a lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Recuerde que decíamos, sí, yo liquido mi impuesto, pero no es que yo ya entonces la llame a decir, ah, no, sí, ya todo está muy bien, ¿cierto? Puede ser que dentro de las revisiones que haga, ¿cierto? Diga, un momentico, esto quedó mal liquidado, esto no puede ser, me equivoqué en un renglón, bueno, tantas cosas que pueden suceder, pero si la administración no se pronunció en ese tiempo, pues es cuando se dice que la declaración queda en firme. De pronto ustedes han escuchado también que dice que hay firmezas de la declaración, en la misma ley sale, ¿cierto? Que si usted paga el 30 o el 40% más del impuesto que pagó en el periodo o en la declaración anterior, entonces su declaración puede quedarle en firme a los 6 meses. ¿Eso qué quiere decir? Que si no le dice nada a la DIAN, ¿cierto? Dentro de ese plazo de 6 meses, en el caso cuando yo estoy hablando de esa, que me quede en firme, ¿cierto? Porque incrementé ese impuesto, entonces ya no me tengo por qué preocupar. Porque si se fue con errores y ese tipo de cosas y la DIAN no se pronunció, entonces puedo dormir tranquilo. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Muy bien. Entonces, acuérdense que nosotros venimos hablando de muchas cosas que debe cumplir la ley. Y la principal, estábamos hablando o hemos hablado de lo que es el hecho grabado. Entonces, por favor, coloquemos ahí el hecho grabado. ¿Listo? Y vamos a mirar dos cositas. Entonces decimos que básicamente, el hecho grabado lo constituye hechos económicos. ¿Qué pasó, Black? Hechos económicos que se presentan en el desarrollo de cualquier actividad.
¿Listo? Repito, básicamente el hecho grabado lo constituye hechos económicos que se presentan en el desarrollo de cualquier actividad. Como son dos puntos. Muy bien. ¿Qué hecho grabado se les ocurre, por ejemplo, que se presente en cualquier actividad? La generación de IVA. Sí, generación de IVA es un hecho económico porque puede ser a través de un contrato, ¿cierto? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, ojo a esto. Hechos económicos, mire. Ya le comparto aquí unos que tengo yo aquí para que lo miren. Tenemos acá. Estos son hechos económicos que se presentan en el desarrollo de cualquier actividad. Por ejemplo, obtener ingresos, ¿correcto? ¿Es un hecho económico o no? Sí, profe. Listo. Ahí lo tienen, ¿cierto? Celebrar contratos, importar, exportar, consumir, ¿cierto? Que consumir generalmente lo está catalogado dentro del gasto o poseer bienes. ¿Estamos? Sí, señor. Todos estos son hechos económicos. Entonces, cuando yo hago una actividad, ¿cierto? Por ejemplo, consigo un trabajo, firmo un contrato, ¿cierto? Bien sea de prestación de servicios o un contrato laboral, ¿cierto? Estoy celebrando un contrato y es un hecho económico, es un hecho que está grabado, ¿ok? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ojo a lo siguiente. Coloquemos punto aparte. ¿Qué es entonces ese hecho grabado? Simplemente podríamos como definición, coloca la definición de hecho grabado para que no se enreden después. ¿Qué podríamos decir de esa definición? Entonces decimos que el hecho grabado es un hecho económico considerado por la ley sustancial de un tributo considerado por la ley sustancial de un tributo, mm, como un elemento generador de la obligación tributaria, como un elemento generador de la obligación tributaria. Punto seguido. Desde el punto de vista económico, lo que pretende todo tributo es en realidad sustraer parte de la renta generada por los factores económicos, por los factores productivos, ¿cierto? Generada por los factores productivos en diferentes formas o circunstancias. Punto y coma. Es decir, que desde el punto de vista económico, el hecho grabado se centra, el hecho grabado se centra en la renta, coma, considerada en sus distintas fases. Considerada en sus distintas fases. ¿Listo?
Entonces decimos 2 puntos A, cuando la renta se percibe. Cuando la renta se percibe. Y entonces espere un momentico aquí porque si no se me va. O sea, voy a compartirles aquí. Cuando la renta se percibe. Vamos a mirar, ¿cierto? Una conferencia que es bien interesante de lo que tiene que ver, ¿cierto? Con esta ley para que nosotros nos vayamos ubicando. Pues les comparto ahí el libro de la primera reforma, ¿cierto? La reforma tributaria, ¿cierto? Hablábamos de el 2012, que básicamente fue considerada como el primer revolcón normativo, ¿cierto? Porque antes siempre se tocaban, eran digamos, lo que tenía que ver con la parte de ejecución y nunca se hizo o no se había tocado la parte procedimental y esa reforma sí tocó la parte procedimental. ¿Listo? Sí, profe. No dura sino como 50 horas, pero aunque sea vamos a ver un pedacito ahí. ¿Ya están viendo mi pantalla? Está cargando, profe. Ya, sí, señor. Ya sé. Bueno, mucho cuidado aquí van a salir una cantidad, ¿cierto? De conceptos de los que hemos hablado, ¿correcto? Y obviamente, pues, cosas que de pronto no hemos tocado ahí, pero que pues se entienden, ¿cierto? De que están inmersas en lo que es. Entonces, escuchémoslo ahí, está. Pues vamos a mirar una parte nomás, porque si ustedes pueden ver, esto dura como 2 horas, pero podemos ir viendo por partes. ¿Listo? Sí, ¿Están señor. viendo bien ahora sí la Listo, profe. pantalla? Sí, señor. Sí, profe. Una Lida que lea aquí que dice. Dice, cambios importantes en el impuesto de renta y ganancia ocasional de las personas jurídicas y su responsabilidad frente al nuevo impuesto para la equidad, CREE. Ese impuesto supuestamente ya lo quitaron, ¿no? Pero nos empujaron la autorretención y si uno va y mira más, son las mismas tarifas. Pero bueno, escuchemos un momentico aquí a don. Mire lo que hasta cierto es la reforma tributaria del 2012. ¿Listo? Que es la que tiene todo ese revolcón normativo. Entonces me dicen. El tema que vamos a ver es el de los cambios en el impuesto de renta de las personas jurídicas. ¿Está bien el sonido? Sí, señor. Sí, señor. Ok. En el impuesto de renta de las personas jurídicas y su responsabilidad frente al nuevo impuesto CREE. Que de una vez les aclaro que significa se CREE porque cuando usted lee el texto de la reforma tributaria, allá entonces en el artículo 22 de la ley empieza lo del CREE, ¿sí? Y por ningún lado la reforma tributaria explicó de dónde sale la sigla CREE, no. Dijeron, en el título dice, impuesto a la renta para la equidad, CREE. Como que cree que eso va a funcionar, sí. Cree, es un acto de fe. Bueno, vamos a mirar los pros y los contras de ese nuevo impuesto. Entonces, el CREE fue una sigla que el ministro de Hacienda ventilaba en su exposición de motivos de la ley que traduce contribución empresarial para la equidad. ¿Sí? Contribución empresarial para la equidad. Sin embargo, el impuesto no lo crearon como una contribución, sino como un impuesto, porque una cosa es un impuesto y otra cosa es una contribución. Un impuesto es algo que le impone el Estado sin que usted vaya a recibir algún servicio en particular de parte del Estado. En cambio, una contribución es como lo que le cobra usted a las supersociedades. La supersociedad le cobra a usted una contribución. ¿Por qué? Porque las sociedades hacen un servicio solo para usted, para las sociedades. Lo va a vigilar a usted, lo va a estar vigilando o le va a estar resolviendo consultas, exacto.
Entonces, el CREE no es una contribución, es un impuesto, pero en la sigla dejaron dizque CREE, solo que la reforma por ningún lado explicó qué era la sigla CREE. Entonces, nos fuimos, espero que se hayan tomado el ginseng recargado con estar bien y 3 tazas de café, ¿sí? Porque esto es un ladrillo. Vamos a tratar es de masticarlo para que la mayoría lo puedan digerir, ¿listo? Entonces, de los grandes cambios que trae la reforma tributaria respecto al impuesto de renta de las personas jurídicas es que nos piden que siempre clasifiquemos a las personas jurídicas en 2 tipos, o entes nacionales o entes extranjeros. Miren, de aquí en adelante la reforma tributaria empezó a usar esa terminología así, sociedades nacionales o entes nacionales y sociedades extranjeros o entes extranjeros. Entonces, la puse así de primera para que entendamos a qué se refiere entonces la reforma tributaria con este tipo de clasificación. Entonces, las sociedades y entes jurídicos serán nacionales, ¿sí?, teniendo que tributar sobre sus ingresos y patrimonios mundiales. ¿Qué significa eso de patrimonios o ingresos mundiales? O sea, tanto los obtenidos en Colombia como los obtenidos en el exterior. Eso es lo que lo que implica que una sociedad sea considerada nacional, que tiene que informarle al Estado colombiano lo que posee en Colombia, lo que se gana en Colombia, más lo que posee en el exterior y lo que se gana en el exterior. Eso es tributar sobre patrimonios mundiales o rentas mundiales. Entonces, serán nacionales si tienen alguna de las 3 siguientes características, ver artículos 12 y 12-1 del Estatuto Tributario. Entonces, miren, de aquí en adelante, cuando usted ve acá en las láminas el color rojo, es porque es un artículo nuevo en el Estatuto Tributario. Si ve un artículo en color azul, es porque era un artículo que ya existía y solamente lo modificaron. Y si ve un artículo en color negro, es un artículo que no fue tocado por la reforma, pero que es necesario citarlo para el entendimiento de todo el tema. ¿Estamos? Esa es mi pedagogía para que me entiendan por qué le pongo algunos colores. Entonces, ese 12 ya existía y no lo tocó la reforma, y el 12-1 es un artículo nuevo, hay que estudiarlo. Si usted no lo conoce, pues es nuevo, hay que estudiarlo, ¿ok? Entonces, yo ya lo estudié y le saqué aquí la síntesis a ustedes. Entonces, la sociedad es nacional si cumple alguna de estas 3 características. Fueron constituidas en Colombia conforme a las leyes colombianas. Tiene su domicilio principal en Colombia, domicilio principal, ¿sí? Ustedes distinguen qué es tener el domicilio principal o qué es tener una simple sucursal, ¿cierto? Entonces, el domicilio principal. Tener su sede efectiva de administración, aquí está lo novedoso. Tener su sede efectiva de administración o sede de dirección efectiva, ese es el lenguaje que empezó a usar la ley ahí. Sede de dirección efectiva en Colombia. Es decir, que las actividades diarias de la alta gerencia, estoy citando entre comillas, es porque estoy tomando textualmente lo que dice la ley, para destacarles a ustedes esa redacción, ¿ok? No es que sean comillas por un doble sentido, no. Es porque están citadas textualmente del texto de la ley. Entonces, tener su sede efectiva de administración o sede de dirección efectiva en Colombia, es decir, que las actividades diarias de la alta gerencia se llevan a cabo en Colombia. Para ello no se toma en cuenta las simples reuniones de junta directiva en Colombia. Entonces, señores, ¿qué es lo que está pasando? Que la DIAN está puliendo todo, o el Ministerio de Hacienda, que son los que llevan al Congreso estas propuestas, y entonces se han dado cuenta que hay muchos colombianos que van y arman sociedades en Panamá, tipo los hijos de Uribe, ¿sí o no? Arman sociedad en Panamá, en Venezuela, por acá cerquita, las Bahamas, Interbolsa, ¿sí? Sí. Pero ¿desde dónde las administran? ¿Sí? ¿Desde dónde se toman todas las decisiones? Y la sociedad solo está allá en un papel, en la Cámara de Comercio allá de esos países. Pero todos los cerebros y todas las decisiones, ¿dónde se están tomando? Aquí. Entonces, si usted vaya a hacer una sociedad en Panamá, pero se demuestra, o la DIAN investiga y demuestran que todo se dirigía desde aquí, esa sociedad es nacional. ¿Sí ven el cambio? ¿Sí ven el punto? Muy importante allí ese cambio. Pasemos a la siguiente lámina. Las sociedades y entes jurídicos serán extranjeras, tributando solo sobre sus rentas y patrimonios obtenidos o poseídos en Colombia. ¿Sí ven la diferencia?
Las sociedades serán extranjeras y cuando sean extranjeras, lo único que le van a tener que declarar al gobierno colombiano es ¿qué cosa? Lo que sí tienen en Colombia y lo que sí se ganan en Colombia. Lo que tengan por fuera no se lo tienen que informar al Estado colombiano. Entonces serán extranjeras si no califican como nacionales. Si usted no tiene ninguna de las características de las nacionales, entonces usted es extranjera. ¿Listo? Las extranjeras pueden obtener sus rentas con o sin establecimientos permanentes. Es otra de las expresiones importantes que trae la ley. Que una sociedad extranjera puede o no tener en Colombia un establecimiento permanente. ¿Y qué es un establecimiento permanente? Entiéndase, con o sin sucursales, agencias, oficinas, minas o incluso un representante con poderes. Que eso es tener un establecimiento permanente. Entonces, por ejemplo, una multinacional extranjera llega a tener aquí en Colombia una mina de la que está sacando cualquier clase de mineral. Entonces se dice que tiene un establecimiento permanente, ¿sí? Es extranjera, pero que sí tiene un establecimiento permanente aquí en Colombia, porque hablan de las minas. Cuando sí tengan establecimientos permanentes en Colombia, entonces deben llevar contabilidad en la cual se discriminen las rentas que sí son obtenidas en Colombia y además no les serán aplicables las retenciones en la fuente preferenciales establecidas en los CDI, convenios para evitar la doble tributación internacional que Colombia ha venido firmando. Ahí están las más recientes o las que ya se están aplicando, con España, con Chile, con Suiza, con Canadá y con México. El de México todavía no está en aplicación. Todos los que mencioné antes ya se están aplicando. Entonces, amigos, si ustedes no tenían cosas por leer, ¿sí? Todo esto hay que leerlo. O sea, cancele eso de ver Yo Me Llamo, La Voz Colombia, la Chichombias Top Model, todo eso. Cancele todo eso y sáquele tiempo a entender lo que se ha venido aprobando en todas este tipo de leyes. Entonces, miren, estamos en las sociedades extranjeras, ¿cierto? Que pueden funcionar con o sin establecimientos permanentes. Entonces, cuando sí tengan un establecimiento permanente en Colombia, llámese una sucursal, una mina, entonces dice que no le van a aplicar las retenciones preferenciales que aplicaron estas leyes. Cuando usted estudia esta noche estas leyes, se va a dar cuenta que, por ejemplo, si una sociedad extranjera o una persona natural que reside en cualquiera de estos países es un accionista en una empresa colombiana, si es un accionista en una empresa colombiana, entonces la retención en la fuente para ellos puede ser del 15% o del 0%. ¿Sí ven? La retención sobre los dividendos grabados que se lleve. Pero entonces esas son retenciones en la fuente preferenciales siempre y cuando ellos no tengan ¿qué? Siempre y cuando no tengan establecimientos permanentes en Colombia. Porque si funcionan en Colombia con algún establecimiento permanente, entonces las retenciones en la fuente son como las de los demás que estamos trabajando dentro de Colombia. ¿Está clara esa parte? ¿Sí? Entonces hay retenciones en la fuente preferenciales para estos extranjeros, pero si se da la condición. Además, cuando no tengan establecimientos permanentes, su tarifa del impuesto de renta será más alta. Su tarifa del impuesto de renta será más alta. Ver el artículo 240 del estatuto modificado con el artículo 94 de la ley. Y adicionalmente tengo otra nota que dice el artículo 166 de la ley derogó toda la ley 962 y no es 962, me corrigen ahí que es ley 963. Es ley 963. La última parte de la lámina dice que derogó la ley 962, es la ley 963 de contratos de estabilidad jurídico-tributaria. O sea, Santos le empezó a quebrar los huevitos a Uribe. ¿Sí? Entonces estoy acá, volvemos. Estoy en esta segunda lámina y estoy en el último párrafo. Cuando no tengan establecimientos permanentes, su tarifa del impuesto de renta será más alta. Explico esa parte. ¿Qué pasó con las tarifas del impuesto de renta de las personas jurídicas? Si usted ya ha estado estudiando la ley, sabe que rebajó del 33 al 25, pero eso es para las que sean nacionales. Porque cuando leas el artículo 240, dice, a las extranjeras, que es en la lámina en la que estoy, la tarifa es el 33. ¿Ven? Entonces a una sociedad extranjera su tarifa es el 33, su tarifa del impuesto de renta.
Entonces uno dice, pero es que las extranjeras casi nunca declaran, y claro, casi nunca declaran, ¿por qué? Porque el artículo 592 del estatuto, artículo 592, dice que a una sociedad extranjera sin domicilios en Colombia, entonces cuando se ganan en Colombia algún ingreso, ¿qué le hacen? Retenciones. Y a los extranjeros sin domicilios en Colombia, las retenciones que les hagan, ese es su impuesto del año y no tienen que declarar. Sí, entonces, pero dice, hay que leer muy bien esa norma del artículo 592 porque tienen que ser retenciones de los artículos 407 a 411. Si el extranjero se ganó algún tipo de ingreso y le hicieron retención, pero que no es de los artículos 407 a 411, a pesar de que sí le hayan hecho retención, sí le toca declarar. Por ejemplo, una sociedad extranjera tiene aquí en Colombia un bien raíz. Vamos a poner ese ejemplo. Una sociedad extranjera tiene aquí en Colombia un bien raíz. Lo explota con arrendamientos. ¿Puede hacerlo? Sí. Y el inquilino no le hace retenciones porque es una persona natural. Entonces, ¿ese ingreso sufrió retención? No. ¿Esa sociedad extranjera tiene que declarar? Sí. ¿Y su tarifa va a ser? 33. ¿Sí ven? Entonces, o esa sociedad extranjera tenía el bien raíz, lo vendió y se lo vendió fue una persona jurídica en Colombia y la persona jurídica le hizo retención del 1% por 411. Entonces, vendió el bien raíz, le hicieron retención. ¿Tiene que declarar? Sí. ¿Sí ven? Entonces, hay varios casos en que una sociedad extranjera sin domicilios en Colombia sí se puede ver obligada a declarar. Cuando a sus ingresos no le hayan hecho retenciones o las retenciones que le hicieron no es de las de los artículos 407 a 411. Entonces, cuando sí le toque declarar, ¿cuál va a ser la tarifa? 33. ¿Hasta ahí vamos bien? Listo, sigamos. Cambiamos de subtema. Aportes en especie a las sociedades. Allí también hubo otro cambio. Aportes en especie a las sociedades. Entonces, el artículo 198 de la ley 1607 derogó los artículos 14-1 y 14-2 del estatuto y el artículo 98 de la ley agregó al estatuto los artículos 319 hasta 319-9. ¿Sí? No tenía nada para leer, entonces 319 hasta 319-9. Con eso se establecieron nuevas reglas de juego en el caso de aportes en especie a las sociedades y en los casos de fusiones y escisiones. Esa parte es un tema largo, yo voy a tratar aquí de encapsularlo y decirles a ustedes qué es lo más importante de esta parte de la norma, ¿listo? Entonces, nuevas reglas de juego para los aportes en especie a las sociedades o para los procesos de fusiones y escisiones. Es que cuando también hay fusiones y escisiones, unos bienes pasan de aquí para acá, ¿cierto? O de acá para acá, o las dos que se están fusionando mueren y nace una nueva, ¿cierto? Y en las escisiones también pasa que una mamá da luz a dos hijas, así. Entonces se están pasando como si fueran aportes de una a la otra. Los bienes de la una están pasando a la otra. Entonces también le pusieron el ojo a eso y le pusieron reglas. ¿Cuáles son las reglas? Entonces miremos, si esas reglas no se cumplen, entonces se considerará que no hubo un aporte social a la sociedad o que no hubo una fusión o una escisión, sino que hubo una enajenación de bienes a la sociedad o una enajenación de bienes entre las sociedades fusionadas o escindidas. Ver artículo 90 del estatuto. Les cité el artículo 90 del estatuto, ¿por qué? Ustedes saben lo que significa que la DIAN le diga a uno, no, cuando usted le dio ese aporte en especie a la sociedad, usted no estaba aportando, usted lo estaba vendiendo. Usted estaba vendiendo el bien. ¿Sabe lo que significa que le digan a uno que lo que uno estaba haciendo era una venta? Pues que entonces el artículo 90 del Estatuto Tributario dice que la DIAN puede objetar los precios de venta. La DIAN puede objetar los precios de venta. Entonces, que si el precio de venta se apartó en más de un 25% del valor comercial del bien a la fecha de la operación, la DIAN puede objetar el precio de venta. ¿Sí? Y que si yo lo que hice fue una venta de mi activo al pasárselo a la sociedad, entonces en mi declaración de renta yo tengo que declarar el ingreso bruto como una venta de un activo y abajo el costo que tenía el activo y declarar la respectiva utilidad o pérdida que se formó en la venta de un activo. ¿Están sintiendo el cambio ahí? Entonces, que usted tiene que cumplir las reglas que fijaron en estos artículos. De lo contrario, no hubo un aporte, sino una venta. ¿Listo? En todo caso, si se trata de colocación de acciones que ya habían sido readquiridas por la misma sociedad, eso sí es una enajenación de acciones. ¿Sí ven? Ese es un caso especial de las empresas que hay acciones en circulación, la propia sociedad las compra y luego las vuelve a vender, ¿sí? Las vuelve a poner otra vez a la venta.
la sociedad que haya hecho eso, adquirir sus propias acciones para poderlas otra vez en venta, eso sí es una venta. Dijeron que eso ya es una enajenación, porque es que la sociedad las puede aportar a otra, bueno, entonces que eso es una enajenación. Lo mismo si se hacen aportes en especie a sociedades extranjeras, que ya explicamos que es una sociedad extranjera. Entonces, si usted le hace un aporte a una sociedad que es extranjera, si usted está aquí en Colombia y tiene aportó a una sociedad allá en Panamá o en Venezuela, que sí es verdaderamente sociedad extranjera, no se dice que usted aportó, se dice que usted vendió, que usted eso es una venta. ¿Listo? Y incluso dice, estas últimas incluso son operaciones que se someterán al régimen de precios de transferencia. Si usted le hace un aporte en especie a una sociedad extranjera, se dirá que usted lo que estaba haciendo era vendiendo el bien que usted aportó allá, usted lo estaba vendiendo, y que esa operación tiene que sujetarse a precios de... ¿Saben qué es que una operación se sujete a precios de transferencia? Que tiene que hacerla a precios comparables. ¿Sí ven? Entonces, eso es régimen de precios de transferencia, y esto la reforma también tocó más adelante, vamos a hablar de eso, del régimen de precios de transferencia, pero ahí les dejo la esencia. Las nuevas reglas de juego para que una operación con bienes sí se considere un aporte, y me corrigen ahí, dice y no una enajenación, ¿sí? Para que leamos bien. Para que una operación con bienes sí se considere un aporte y no una enajenación, vienen, aquí están las nuevas reglas de juego. En el caso de aportes en especie a sociedades nacionales, ¿cuáles son las reglas de juego para que ese aporte sí te lo dejen considerar un aporte y no una venta? La sociedad receptora del aporte, si recibe bienes depreciables, ustedes ya saben muy bien qué son bienes depreciables, los recibe por el mismo costo neto que tenían en el patrimonio del aportante y no podrá extender ni disminuir la vida útil del activo. Muy importante ese ajuste ahí. Es que estaban cogiendo activos que estaban en una persona natural o en un ente jurídico. Ve, esto ya está como viejo. Pasémoslo a la otra sociedad y pasémoslo por un precio exorbitante. Y allá entra otra vez como un activo y allá lo empezaban a depreciar. Entonces, en la nueva sociedad que recibía el aporte, la DIAN descubría, todo esto es porque la DIAN se encontró con todos estos casos en la vida real, eso no es porque la DIAN se lo inventó, se lo encontraba en la vida real, que allá la sociedad llegaba a un activo por un precio más alto que si valiera como nuevo. ¿Con qué intención lo hacían así? Para que allá en esa sociedad empezaban a tener depreciación que les bajaba la utilidad a esa nueva sociedad, a esa empresa donde estaban aportando el activo. Entonces, no, señores, si se cumple esta regla, sí hay aporte. Si no se cumple esta regla, hubo una venta. ¿Listo? Entonces, no se puede pasar de aquí para allá por un precio distinto al que yo lo tenía, y cuando lo reciban allá, no le pueden aumentar ni disminuir la vida útil. Si recibe mercancías, si lo que estoy pasando para allá son mercancías, las seguirá tratando como mercancías. Al recibir los bienes, la sociedad no afectará nada en sus cuentas de ingresos. O sea, la sociedad que recibe el aporte en especie no puede decir que le recibió el aporte en especie una parte como capital y la otra parte que como prima, que no. Allá entra como activo contra capital social. Ya, no puede haber otro tipo de cuentas afectadas allá en la sociedad que está recibiendo el activo. ¿Estamos? Y el socio que aportó en especie, pues, ¿qué tiene que hacer? Cambió un activo por otro. Tenía una máquina vieja y recibió acciones. ¿Listo? Pero el cambio en el patrimonio de él, pues, tiene que ser por el mismo valor. Cambió un activo, le entró otro. ¿Estamos? Segunda regla. El aportante recibe acciones que registrará por el mismo costo fiscal que tenían en su patrimonio los bienes que aportó. ¿Listo? Sin formar ni ingresos, ni mucho menos pérdidas, que la DIAN rechaza como no deducibles. Ahí les cité un concepto de la DIAN, que cuando usted se dedicaba a aportar en especie bienes y se los daba a una sociedad y usted terminaba dándoselos y usted perdiendo, entonces, que usted tenía un activo por 10 millones y lo pasaba ya por 5 millones, ¿usted cuánto perdió ahí? 5, formabas una pérdida acá en tu contabilidad como socio. La DIAN siempre ha rechazado esa pérdida. Ahí está, concepto 61450 del 2005. ¿Listo? Si el aportante fue un aporte en industria, ese es más interesante, ese me descrestó, dice, si el aportante hizo un aporte en industria, eso en las SAS creo que algunas SAS dejan hacer aportes a veces en industria. ¿Me corrige algún abogado si estoy diciendo algo que no es cierto? Porque en las antiguas comanditas, ¿se acuerdan? Los que tienen canitas se acuerdan de esas sociedades, ¿no? ¿Sí?
Las comanditas simples, ¿sí? Porque es que las nuevas generaciones solo escuchan SAS, las del Chavo del 8, SAS, ¿sí? Pero los que tenemos más canitas sabemos que existen sociedades en comandita simple, comandita por acciones, limitadas, ¿cierto? Y en mi experiencia recuerdo que en las comanditas simples o comanditas por acciones siempre hay un socio gestor. Ah, vea, sí hay canitas por aquí. Están tinturadas nomás. Entonces, hay socios que aportan en industria, o sea que no hacen aporte en dinero ni en especie, sino que aportan en su trabajo, ¿cierto? El aporte en industria es el aporte en trabajo. Entonces, cuando en una sociedad del tipo que sea, el socio lo que hace es un aporte en industria, entonces sí debe reconocer un activo, acciones contra un ingreso en renta. El propio socio que lo que va a hacer es aportar su trabajo. En la contabilidad de él o en la declaración de renta de él, ¿qué es lo que tiene que reconocer? Activo, acciones contra ingreso, para equilibrar la partida doble, porque lo que está no aportó ningún dinero ni ningún bien, está aportando es su trabajo. Entonces, que tiene que reconocer en su patrimonio acciones contra ingreso. ¿Listo? Contra ingreso. Y ese ingreso en la sociedad, miren lo que le pasa a la sociedad que le recibe un aporte en industria al socio. ¿Qué es lo que tiene que reconocer? Gasto contra patrimonio, gasto contra capital social, aporte en industria. Y el gasto sometido a retención, como dice ahí, ¿cierto? Sujeto a retención. ¿A retención a qué tarifa? A ver. No, eso es un otro ingreso tributario. Eso se va por el 3.5. Eso se va por el 3.5. ¿Sí? Ahí la interpretación es que eso se va por el 3.5. ¿Listo? ¿Sobre qué base? A partir de 470.000. Entonces ahora el problema es ¿cómo tasamos ese aporte en industria? ¿En 71 BT o menos? Porque a partir de 71 BT es que genera retención. Pero ahí ya está establecido lo que implica de ahora en adelante decir que usted entró a una sociedad con aporte en industria. ¿Sí ven lo que implica? Ahí está el cambio. C. Si la sociedad receptora vende los activos recibidos, y lo hace antes de 2 años, entonces la utilidad que se produzca en esa venta no se podrá afectar con compensaciones de pérdidas o de excesos de renta presuntiva sobre líquida. Como quien dice que si la sociedad recibe el activo y luego en menos de 2 años lo sale a vender y se le forma una utilidad, esa utilidad tiene que estar sumando dentro de la renta líquida gravable del periodo, porque no se va a poder afectar con compensaciones o excesos de pérdidas de renta presuntiva. ¿Por qué el gobierno llevó esto al Congreso así? Es porque entonces, en la práctica, la DIAN se pilló todos estos muñecos que se armaban entre socios y dice, pásame el activo para acá, yo lo vendo, yo tengo la utilidad acá, yo tengo pérdidas, yo las de ¿sí? Pintar muñecos tributarios, por eso le pagan al abogado más que al contador, porque él es el que pinta el muñeco. Y el pobre contador ejecute, hermano, ejecute. Sí, ejecute. Sí. Entonces, miren, aquí la mayoría son contadores, ¿cierto? Sí, muy bien, miren, aprendan cómo es que se hacen muñecos, vean, ahí está. Todo eso es lo que el abogado tributarista, porque contratan es un abogado tributarista en la empresa, él se sienta, pinta el muñeco, y el abogado no sabe cuentas PUC ni nada, eso es del contador, que lo registre él. Sí. Entonces, miren, a todos estos muñecos le puso ojo la DIAN y estas son las nuevas reglas de juego. Si esto no se cumple, entonces hubo una enajenación, hubo una venta. Se tienen que cumplir todas estas condiciones que dijimos aquí. Las reglas para el caso de las fusiones y escisiones, se estableció que estas pueden ser adquisitivas cuando se realizan entre entes no vinculados o reorganizativas cuando se realizan entre entes vinculados. O sea, usted va a empezar a escuchar en la doctrina de la DIAN, eso es una fusión reorganizativa o eso es una fusión adquisitiva. ¿Sí ven? Ese es el lenguaje al que nos vamos a tener que empezar a acostumbrar. ¿Fusión adquisitiva cuándo? Cuando se hace entre entes no vinculados. Fusión reorganizativa cuando sí se hace entre entes vinculados. ¿Listo? Y ustedes ya entienden qué es cuando hay vinculación, cuando el mismo dueño de acá mayoritario es el mismo dueño mayoritario de allá. ¿Listo? Entonces, o mediante filiales y subsidiarias y todo el muñeco que se puede armar entre sociedades. Entonces, entre las sociedades que participen en esos procesos, se debe cumplir las mismas reglas que antes mencionamos para el caso de un socio y una sociedad, las mismas reglas.
que el activo que vaya a pasar de esta sociedad para esta otra sociedad en el proceso de la fusión, que tiene que salir por un costo que acá llegue por el mismo costo, ¿sí ven? Que el socio que está aportando el activo, entonces lo único que hace es cambiar un activo por, o la sociedad, perdón, la sociedad que esté absorbiendo, fusionando, porque estamos hablando de fusiones, que entonces los activos que pasen para allá, para acá, se cumpla todo lo que ya dijimos también en la lámina anterior. Y adicionalmente, entre los accionistas o socios, esta es la parte más enredada, esta parte de las fusiones, esta es la parte más enredada de la parte de las fusiones. Dice, adicionalmente, entre los accionistas o socios de las entidades que participan en la fusión o escisión, se dirá que no hubo enajenación de acciones si los socios o accionistas que poseían el 75% más de participación en los procesos adquisitivos o el 85% más de participación en los procesos reorganizativos, siguen teniendo el mismo nivel de participación proporcional en las nuevas sociedades que surjan de los procesos. Además, si antes del segundo año gravable siguiente a la fusión o escisión el accionista vende voluntariamente sus acciones o cuotas, entonces en ese año de la venta liquidará el impuesto de renta que hubiera declarado en el año de la fusión, incrementado en un 30%. ¿Sí vieron el enredo ahí? Esto es para sentarse y remasticarlo. Hay que sentarse a hacer muñequitos. Me voy a fusionar, o nos vamos a fusionar. Y yo soy el accionista de esta que está aquí, la sociedad A, y tengo un 75%. Nos fusionamos y armamos una nueva. En la nueva yo debo seguir teniendo el 75%. Si no, si allá me parece ya un 90%, uy hermano, ya lo que hice fue una venta de mis acciones hacia la nueva empresa. Eso es más o menos lo que se extracta de estas nuevas instrucciones para los procesos de fusiones y escisiones. Entonces, esto va a llevar a que en efecto tengamos que estarnos sentando a hacer muchos ejercicios para mirar los efectos que va a traer esto. Pero en esencia estas son entonces las reglas de juego para que el proceso de fusión o escisión se diga que solo fue una fusión normal y que no hubo una venta de activos entre las sociedades fusionadas o entre los accionistas de las sociedades que participan en el proceso. Pasamos a otro subtema, las copropiedades. Más de un contador trabaja con copropiedades, incluido mi esposa. Llega tarde todos los días. Ole, las copropiedades son un pueblo chiquito, infierno grande. ¿Qué cosa? Todos los días me cuenta chicharrones distintos en la copropiedad. Entonces, miren que la DIAN también se cansó de que las copropiedades se estaban enriqueciendo y les puso una nueva regla. Entonces, ¿cómo es la regla con las copropiedades frente al impuesto de renta? Miren, el artículo 186 de la ley 1607 dispuso que a partir del ejercicio 2013, ahí me faltó como un qué, dispuso que a partir del ejercicio 2013, las personas jurídicas que administran copropiedades de uso comercial o mixto, porque ustedes recuerdan cuáles son las tres categorías de las copropiedades, de vivienda, comerciales o mixtas. Entonces, ¿con cuáles se metieron? Con las comerciales o mixtas, las de vivienda no. Entonces, con las comerciales o mixtas, sin incluir las que administran copropiedades para vivienda, si explotan áreas comunes, si explotan las áreas comunes. ¿Con qué explotan las áreas comunes? Ahí les dejé unos ejemplos, con arrendamientos, servicios de parqueadero, publicidad. Uno se sube al ascensor y desde el ascensor ya le están metiendo uno publicidad, ¿sí? Vallas por todo lado. Eso es explotar las zonas comunes, están sacándole renta a las zonas comunes. Entonces, cualquiera que sea la forma de explotación de una zona común, entonces pierden la condición de no contribuyentes de los impuestos, está en plural, de los impuestos nacionales, está en plural, otorgada por el artículo 33 de la ley 675 del 2001. Entonces, ¿qué significa eso? Miren, que si la copropiedad le da por explotar con un arrendamiento, con un parqueadero, entonces, ojo a lo siguiente, eso las vuelve contribuyentes del impuesto de renta, primer impuesto. Segundo, las va a hacer pagar industria y comercio. ¿Listo? Tercero, las va a hacer pagar GMF. ¿Qué es GMF? Gravamen a los movimientos financieros, sobre todos esos ingresos de la explotación de esas áreas comunes. Ya vamos en 3 impuestos. ¿Nos queda cuál? El IVA. El IVA. Y en el IVA, entonces yo tengo por ahora, sujeto a cambio, una interpretación.
de que el IVA, la reforma tributaria trajo un artículo donde dice que el IVA van a responder es por el IVA en el servicio de parqueadero. Frente al IVA van a responder es en el servicio de parqueadero. Los demás, entiendo, no los haría responsables del IVA. Que alquilan una zona común, una parte para publicidad, por ahora entiendo que no genera responsabilidad frente al IVA, que solamente es el servicio de parqueadero. ¿Y a qué tarifa? Ya vamos a verlo, los cambios en las tarifas, al 16. Al 16. Entonces, los otros 3 impuestos sí son fijos: renta, industria y comercio y GMF. O sea, ahí sí que esas copropiedades se van a tener que sentar. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos explotando estas zonas comunes? ¿Nos da más plata explotarlas así tengamos que pagar impuestos? Sí, ya. Eso van a seguir explotando esas zonas comunes. ¿Por qué? Porque con la explotación de las zonas comunes es que le rebajan la cuota de administración a todos los dueños de los locales, ¿sí o no? Entonces, entonces la DIAN les dijo, bueno, sigan explotando zonas, o el ministro de Hacienda, sigan explotando zonas comunes, pero me entran a responder por los impuestos que hasta ahora se han venido ahorrando, porque hasta ahora han explotado lo que han querido y no han pagado ningún impuesto. ¿Y por qué no han pagado ningún impuesto? Porque hay un decreto para el año 2009, creo que es el decreto 1060, si me falla la memoria, que dice que las copropiedades en su objeto social también pueden incluir no solo la administración, sino la explotación de las zonas comunes. Porque la ley 675 dice que su objeto social es la mera administración de las zonas comunes. Pero con ese decreto del año 2009 dijeron, no, también pueden explotar las zonas comunes. Y siguen teniendo los beneficios de la ley 675 de no ser contribuyentes. Pero entonces ya esta nueva ley les dice, mire, si me explotan eso, pierden los beneficios de ser no contribuyentes de los impuestos nacionales. ¿Ok? Incluso impuestos nacionales. Y la industria y comercio es principal. Entonces, no sé, ahí sí ya me falló como un poquito la interpretación si el industria y comercio también se les pueda meter. Yo creo que va a haber, ¿sí? O si no, va a tocar estudiar otra vez la ley 675 del 2001, a ver si es impuestos nacionales y municipales. Porque si la ley 675 los estaba exonerando de impuestos nacionales, pero esta ley 607 le dice, me entran a responder por los impuestos nacionales. Cuando pierdan esa condición, entonces, frente al impuesto de renta, que es uno de los que van a tener que responder, pasan a ser contribuyentes declarantes de renta en el régimen tributario especial. Ya. O sea que, ¿qué tienen que hacer estas copropiedades de una vez? Tienen que ir al RUT y ponerse la responsabilidad 04, ya. Y mandar a enmarcar ese RUT. Somos un 04 ya, ¿sí? Ya tenemos 04, régimen tributario especial. ¿Y cómo tributa el régimen tributario especial? Con tarifa del 20%. ¿Sobre qué? Sobre el excedente que no se piense reinvertir en el objeto social. Pero en las copropiedades, si eso les llega a dar excedente, si es que les da, porque muchas dan es pérdida. Si les da excedente, eso siempre se dice que lo van a reinvertir, ¿cierto? En el objeto social. ¿Cuál es el objeto social? Administrar las áreas comunes. Listo. Pero entonces pilas que cuando uno lo mete en el régimen tributario especial, ¿ustedes se acuerdan el veneno que tiene en el régimen tributario especial los gastos no deducibles? ¿Se acuerdan de ese veneno? Que si a usted en el régimen tributario especial le da excedente fiscal y le da excedente contable, pero el excedente fiscal es mayor que el contable producto de los gastos no deducibles, esa parte correspondiente a los gastos no deducibles no se puede bajar como exenta y sí produce impuesto. Eso es lo que significa estar en el régimen tributario. Cuando usted le da excedente fiscal y excedente contable, pero el excedente fiscal es mayor al contable producto de los gastos no deducibles, esa partecita sí debe producir impuesto. Artículo 358 del Estatuto y artículo 8 del Decreto 4400. Porque les toca también regirse por todo lo que diga el Decreto 4400 de diciembre del 2004. Entonces, miren que aquí tengo una seña. No la apunté, pero en la página 2 del RUT de una copropiedad, también ellos siempre en la página 2 para la casilla 69 colocan tipo de ente jurídico 21. Y 21 es que son una copropiedad que administra una, copropiedad de uso, propiedad horizontal, o sea, es que me empiezo a enredar con la terminología. Entonces, en la página 2 del RUT, en la casilla 69, colocan el código 21 de que son una copropiedad, ¿cierto? Para mí, eso tiene que seguir figurando allá. Lo nuevo es que entonces, en la primera página del RUT tiene que aparecer ahora el 04 si van a estar explotando estas zonas comunes. Además, se les dice que los recursos de las explotaciones de las áreas comunes no se pueden dirigir al mantenimiento de áreas privadas, sino solo al mantenimiento de áreas comunes. O sea, eso suena como que cuando estén liquidando su declaración de renta,
y estén diciendo que el excedente del ejercicio lo van a reinvertir en el objeto social, ¿el objeto social es solamente qué? Mantenimiento de las áreas comunes. Si lo llegan a reinvertir en pintarle la fachada al Banco Colpatria, que es el que más cosita nos da, entonces eso no es un área común, eso es un área privada. ¿Listo? Sigamos. La prima en colocación de acciones, otro tema. La prima en colocación de acciones. Bueno, si no lo dije antes, hay una cosa muy importante que explicar acá, sobre todo para los que no manejan bien la parte tributaria. En el cuadro que les mostré en Word, con los cambios al estatuto tributario, el cuadro temático, ¿sí? Todos los cambios que haya hecho la ley 1607 afectan a qué ejercicio. Si estamos hablando de impuesto de renta, ¿afectan a qué ejercicio? Al 2013. ¿Listo? Al 2013. Esto no va a tener efecto en la declaración en el ejercicio 2012 que están cerrando. Solamente una cosa que la vamos a ver, que es el saneamiento de los activos ocultos o de los pasivos inexistentes. Ahí sí se dijo puntualmente que se puede meter en la declaración 2012 o 2013, usted va a tener que escoger. Entonces, ahí sí, porque la norma dijo puntualmente que eso se puede meter en la declaración 2012, eso sí va a afectar entre el ejercicio 2012. Y ojo que las normas del estatuto tributario están clasificadas entre normas sustantivas y normas de procedimiento tributario. Entonces, cualquier cambio a las normas sustantivas de cualquier impuesto, renta, IVA, cualquier cambio a las normas sustantivas de un impuesto, ¿cuáles son las normas sustantivas? Las que hablen del hecho generador, la base gravable, el sujeto pasivo, las tarifas, esas son la parte sustantiva de un impuesto. Entonces, cualquier cambio a la parte sustantiva de un impuesto aplica para el ejercicio siguiente, pero cualquier cambio a la norma procedimental, sí aplica en forma inmediata para cualquier declaración que se vaya a presentar. Entonces, ahorita más adelante vamos a ver que a las personas naturales, por ejemplo, modificaron normas de procedimiento tributario. ¿Dónde van las normas de procedimiento tributario? Desde el artículo 555 hasta el 869 más o menos. Cualquier cambio que hayan hecho del artículo 555 al 869, eso es procedimiento tributario. Entonces, por ejemplo, las personas naturales cogieron el artículo a las asalariadas y a las trabajadoras independientes, les cogieron el artículo 593 y 594 raya 1, raya 2, ahora lo miramos bien, y les bajaron el tope de los ingresos que obligan a declarar renta. ¿Eso qué significa? Eso es norma de procedimiento tributario. Eso entonces sí afecta al ejercicio 2012, que es el que vamos a presentar. ¿Sí ven? Entonces, pilas con el estudio de ese cuadro. Cualquier cambio a la parte de los artículos que son normas sustantivas afecta al ejercicio siguiente, y cualquier cambio a las normas procedimentales, desde el artículo 555 hasta el 869, sí puede afectar a las declaraciones que apenas vamos a estar presentando, que sean del ejercicio 2012 todavía. ¿Listo? ¿Esa parte está bien? Seguimos acá. La prima. Uy, ¿qué pasó con el otro? Se nos volvió hace rato, ¿sí o no? Tranquila, que ese ya le puse media falla. ¿Cómo? No, Yo profe, sí. ¿Qué pasó? me escribió, qué pena con usted, me escribió que se le había acabado el internet, que se le había caído, entonces que por favor lo excusara. Sí, tranquilo. Yo dije, ¿qué pasó con...? Ya hace rato dije, pero no la interrumpo. ¿Cómo la vio? Profe, es muy real, mire que el video lo ¿Qué tal contextualiza la uno, con toda la temática que estamos viendo. Correcto, entonces fíjese que básicamente es lo que estamos viendo, ¿no? Hablamos de... Está como este internet también está como medio loco. Bueno, hablamos de básicamente la ley sustantiva, ¿sí o no? Y Sí. la ley procedimental. Entonces observen que de todo lo que hemos venido hablando, pues más o menos ahí eso nos servía de resumen. Por favor, tómenme nota ahí para que no se me olvide, porque uno los viejitos se les olvida todo. Entonces, que quedamos pendientes en 1.16, ¿correcto? De la Uno conferencia, nos faltaría ok, en analizar 1.16. dos cosas, ¿correcto? Entonces queda Listo. pendiente o quedamos en el 1.16, donde vamos a hablar en la prima de colocación. Incluso los abogados inventan unas figuras y en esas figuras que se inventan es que una empresa nueva, ¿qué prima en colocación de acciones va a tener?
Si es Sí. nueva, no. Entonces, ¿cómo va a tener prima? Sin embargo, todos esos torcidos se hacían, pero también es cierto que si teníamos hasta el cartel de la toga, entonces no hay nada más que hacer. Sí, ¿Listo? señor. Sí, señor. Entonces yo creo que por hoy dejemos así para que pueda llegar al otro, hacer la pausa activa y llegar a la Bueno, otra profe. clase tempranito. ¿Listo? Listo, profe. Entonces, Gracias. que Buenas Dios me lo noches. bendiga. Entonces ahí voy a tratar de subirles ese estatuto tributario para que tengan una copecita y lo puedan trabajar. ¿Ok? Sí, profe, está bien. Hasta Entonces, mañana. una buena Hasta noche, que el descanse, martes. buen fin de semana. Estoy votado, le voy a dar el lunes. Eso, le voy a dar el lunes ahí que estoy votado. Gracias, profe. Yo también se lo ¿Listo? doy para que Bueno, descanse. Dios te bendiga entonces. Bueno, eso, muchas gracias, está bien. Así para retomar, así como dice, recargar energías. Total. Chao. Buenas Dios noches, te profe. bendiga. Chao. Bueno, hasta luego, chao.